Hola mis hermanos y hermanas, saludándoles con mucho gusto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el diácono Valenzuela. En este día martes 6 de febrero, nosotros estamos realizando estas reflexiones en este canal Jesús en ti confío desde el estado de California. Mis hermanos, vamos a leer el Evangelio que es el de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Y tiene mucha enseñanza, por lo cual le pido que se quede conmigo, porque quizá la reflexión de hoy pues va a ser un poco más extensa, un poquito más larga que a la que estamos acostumbrados. Así es que téngame paciencia y pues escúchenos, quizás pueda servirle a usted de algo como me sirve a mí cuando hago estas reflexiones. También yo aprendo mucho. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas les preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el gusto de siempre, como ya les saludé, vuelvo a hacerlo, mis hermanos, esperando que Dios viva en sus hogares, esperando que Dios esté con ustedes y también esperando, ¿por qué no?, que usted le abra su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues hay en la vida y ha existido desde los tiempos de Jesús y mucho antes la hipocresía. Y pues ¿a quién le gusta tener a una persona hipócrita a su lado? ¿A quién le gustaría tener un amigo hipócrita? Y si es hipócrita, ¿cómo podríamos darnos cuenta si son unos profesionales en este hecho? Pocas cosas le molestaban a Jesús. Pocas cosas le molestaban, pero una de las que le molestaba mucho era la hipocresía. Y es que en verdad, mis hermanos y hermanas, pocas cosas hay peores que la mentira y el engaño. La mentira y el engaño, la hipocresía van de la mano. Todo esto destruye una familia, destruye un hogar, destruye un matrimonio. Cuando hay mentira y engaño, entra la desconfianza, ya no se confía mucho en esa persona, y la hipocresía es de la misma familia de la mentira y el engaño. Mis hermanos, ustedes saben perfectamente bien, ¿verdad?, que el hipócrita finge desconocer algo o finge ser inocente, aun sabiendo que lo que está haciendo o lo que está diciendo está mal. Y lo peor es que no tiene ningún reparo en dar ese mal ejemplo. Él sigue como si nada, da un mal ejemplo y se lleva por delante a quien sea, inclusive muchos se llevan por delante al mismo Dios con tal de
continuar en su capricho o lo que han dicho ya está dicho. Mis hermanos, esto es una blasfemia porque a Dios no se le puede engañar y Él lo sabe muy bien. Cuando digo Él, ¿a quién me refiero? A la persona hipócrita. La persona hipócrita sabe perfectamente lo que está haciendo, pero sigue fingiendo para salirse con la suya, sigue fingiendo para hacer cosas a las cuales le quedan bien a esta persona, a las cuales les puede sacar provecho. Finge desconocer o simplemente le importa un comino lo que los demás piensen, lo que los demás hagan. Una buena cuenta es un desafío a Dios, lo que constituye una torpeza y esto enfrenta tarde o temprano consecuencias, ¿ok? La mentira, mis hermanos, es opuesta a Dios. La hipocresía va contra los mandamientos de Dios. Hoy en el Evangelio le cuestionan a los discípulos de Jesús: ¿por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no se lavan las manos antes de ingerir los alimentos? Y se lo hacen no por una cuestión de higiene, ¿verdad? Aunque lavarse las manos antes de comer, sabemos perfectamente que eso es lo que debemos hacer, ¿no? Por higiene. Pero los fariseos no lo hacían tanto por higiene. A ellos no les importaba si usted tenía las manos sucias y quería comer, quería agarrar los tacos con las manos sucias. Bueno, no sé si habría tacos en aquel entonces, pero es un ejemplo. Y no les importaba. Ellos lo hacían por tradición, por costumbre, por una formalidad ritual que junto con otras costumbres se habían ido sumando como expresión de pureza o tal vez digamos también una expresión de impureza. Pureza e impureza ante Dios. El fundamento de estas prácticas era que todos los alimentos era que todo alimento se consiguiera a costa de la vida de las plantas o los animales, y este aspecto de muerte hace que los alimentos se vuelvan impuros, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, todo venía de los animales, el alimento venía de los animales, el alimento venía de las plantas, y pues todo esto significaba muerte según ellos, ¿verdad? Y se conseguía a costa de la vida de los animales y la vida de las plantas. Todo esto lo consideraban impuro o sucio. Por eso era necesario este rito de lavarse siempre las manos para que se hiciesen puros los alimentos ante Dios. Así la ley de pureza se volvió, pues digamos, un problema social. Esto es lo que Jesús les decía. Está bien, casi les decía, no dice el evangelista San Marcos esto, pero yo creo que les decía: ahí está bien que se laven las manos. Sí, está bien, porque pues después de trabajar ustedes las tienen sucias, lávense las manos, perfecto, pero no usen este ritual, no usen esta costumbre en el nombre de Dios, porque nada tiene que ver. ¿Mm? Nada tiene que ver. Jesús les reclama que estas prácticas externas a veces están ocupando, escúcheme bien, a veces están ocupando estas prácticas, estas formas de vivir, estas costumbres, estas tradiciones están ocupando una importancia que hasta es capaz de contradecir los mandatos de Dios. Tenemos que tener en cuenta lo que hacemos y por qué lo hacemos. Siempre necesitamos volver a lo fundamental, al querer de Dios expresado en su palabra, que es la fuente del discernimiento para nuestra vida. La tradición debe estar en coherencia con las enseñanzas de Dios. Lo que importa, según Jesús,
es la comunión de corazón con Dios. Por eso cita a Isaías. Subraya, su corazón está lejos de mí. La verdadera pureza es la adhesión a la voluntad de Dios, sin suavización ni trucos para evadirla. O sea, Jesús les dice cómo deben ser las cosas. No hagan ustedes estas cosas, estos ritos en el nombre de Dios, ¿verdad? Ningún grupo, ni siquiera la iglesia, puede mantenerse sin sus tradiciones y costumbres. Tales tradiciones, sin embargo, mis hermanos, por muy buenas que sean, son cosas de hombres y por tanto pueden o deben ser cambiadas con el tiempo. Pero hay algo esencial que nunca cambia, mis hermanos, la palabra de Dios. Tenemos una forma de comprender la Biblia como Jesús y los apóstoles la comprendieron, y es lo que llamamos la tradición de los apóstoles. Existe, mis hermanos, un sentido de la vida, ciertos ritos fundamentales, hablamos de sacramentos, ciertas maneras de expresar la fe que el Espíritu Santo siempre ha mantenido en la Iglesia, aun cuando a veces hayan sido aportadas con el tiempo clarificaciones y precisiones. Mis hermanos, no debemos no debemos confundir las muchas tradiciones, o mejor dicho, las costumbres y los lenguajes, por así decirlo, que se han sucedido en la iglesia con la tradición de la iglesia que forma una sola realidad con la escritura, mis hermanos, ¿ok? Es de lamentar que tantas veces se realicen grandes esfuerzos para mantener costumbres o prácticas que se han vuelto inútiles o nocivas mientras se olvida el profundizar la palabra de Dios. No seamos, mis hermanos, o no caigamos nosotros dentro o en ese grupo de hipócritas, ¿verdad? Hay muchas tradiciones entre nosotros, especialmente nosotros que somos mexicanos, conocemos muchas tradiciones que han venido por siglos, por así decirlo, ¿verdad? Quizás nuestros tatarabuelos, después nuestros abuelos, bueno, los bisabuelos, los abuelos, nuestros padres, y seguimos nosotros adelante con las tradiciones. Y yo no estoy en contra de las tradiciones ni en contra de las costumbres. Muchas son unas costumbres preciosas, unas costumbres que se ven y si se realizan como deben de ser, nos hacen profundizarnos en nuestra fe, pero no vamos a confundir el hacerlas por tradición simplemente o el hacerlas en el nombre de Dios. Ojalá y me esté dando a entender. Vamos nosotros a seguir con las tradiciones, sí, pero no las hagamos en el nombre de Dios, ¿no? Porque si nosotros hacemos tradiciones, si seguimos con las tradiciones que hemos estado realizando, pero en el nombre de Dios, pero somos otras personas totalmente, entonces seríamos lo que dice Jesús a los fariseos, unos hipócritas. Y eso es lo que no queremos ser. ¿Cuántas personas podrían estar dentro de este grupo que se dan muchos golpes de pecho? Los ve uno en la iglesia golpeándose el pecho, que casi el pecho se le sale del pecho el corazón, pero son otras personas totalmente fuera del templo, fuera de la iglesia, fuera del grupo, fuera de en ese lugarcito donde están que la gente los está viendo. En otros evangelios Jesús también les dice, y yo creo que lo vamos a escuchar esta semana, son ustedes lápidas blanqueadas, o sea, son cementerios, ¿verdad? Blanqueados. Usted va y pues blanquea las lápidas de sus seres queridos, ¿verdad? Diciendo que está usted voy a decir esta palabra, está usted muy dentro de la religión católica y es el ejemplo que Jesús da. O sea, se blanquean por fuera, pero por dentro están totalmente podridos. Mis hermanos, vamos nosotros
Vamos nosotros a ser unas personas que sinceras, ¿ok? Unas personas sinceras, unas personas que seamos las mismas dentro y fuera de algún grupo. No seamos una persona aquí de esta manera porque estoy en este grupo de personas y luego llego a mi casa y soy otro totalmente. Hay un dicho que a lo mejor lo voy a decir, quizás no de la misma manera, no me sé muchos dichos, pero me acabo de acordar de uno, ¿verdad? Y dice que eres oscuridad de tu casa y candil de la calle, algo así. Si usted se lo sabe y sabe otros, déjelos en los comentarios, porque eso es lo que somos muchos de nosotros. Somos candil de la calle y oscuridad de la casa. O sea que nosotros, ¿verdad? Usted le entiende, no tengo que desenvolverme mucho en esto, sino que simplemente pues somos diferentes personas afuera con la gente que nos ve y somos personas muy diferentes ya con nuestra familia. No seamos hipócritas, ¿ok? Eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio de hoy. La hipocresía y la mentira van de la mano, mis hermanos. El lavarse las manos, que ha dado origen a la polémica, según el Evangelio de San Marcos, se coloca en la categoría de lo puro y de lo impuro. Es impuro todo lo que de alguna manera esté en relación con la muerte, mis hermanos. El acaparar excluyendo a los otros, quitando incluso aquello de lo que tienen necesidad para vivir ese pecado y ofensa. ¿Y de qué hablo cuando digo esto? Bueno, para que ustedes me entiendan mejor, mis hermanitos, es lo que dice en el Evangelio la palabra corbán. Era un voto con el que se consagraba a Dios los bienes propios que así se hacían intocables, ¿ok? O sea, en otras palabras, estas personas utilizaban esta palabra, el corbán, o sea que ya le di yo mi dinero, ya le di gran parte de lo que gané a el templo. Y por lo tanto, pues ya no me queda nada para ayudarte, mamá, ya no me queda nada para ayudarte, papá. Pero no era cierto. No era cierto, era simplemente una mentira, un engaño usando el corbán, que es, pues el significado es que se consagraban a Dios los bienes propios que así se hacían intocables. Una vez que consagraban los bienes, entonces ya nadie los podía tocar y de esta manera estas personas se excluían, se refugiaban dentro de la mentira para no ayudar a sus padres que estaban necesitados. Fíjense nada más, eso es lo que es la palabra el corbán. Mis hermanos, el evangelio casi nos está diciendo a todos nosotros, es el colmo del descaro, ¿verdad? Sí, porque los fariseos tenían tantas costumbres y tantas tradiciones que dejaban a un lado lo más importante, el amarse unos a los otros, como Dios nos ha amado, el honrar a tu padre y a tu madre, como Dios nos lo ha pedido. Y con ese mentado corbán se dispensaban del mandamiento de Dios que imponía honrar, es decir, mantener y asistir a los padres y a los más necesitados. Ojalá y usted, ahora que ya conoce la palabra y su significado, no se escude detrás de el corbán, ¿ok? Y que ayude a su prójimo. Mis hermanitos, yo los voy a dejar ya con esta reflexión hasta este momento. Padre Santo, te damos las gracias por comprendernos. Te damos las gracias por estar con nosotros y dejar que veamos nosotros tu luz.
que veamos nosotros ese precioso horizonte. Señor Padre Santo, haznos sensibles y solidarios con los indefensos, especialmente con nuestros ancianos, nuestros padres, y no nos dejes caer en la mentira. Te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en tentación. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Líbranos de las malas tentaciones, Señor. Como yo los he amado y guarden el mandamiento como yo lo he guardado. Así estaremos unidos como el Padre y yo. Vivan según les he pedido, obrando signos del fracaso.